Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto Encuentro Internacional de Narrativas, con que tiene el tema de qué hablamos cuando hablamos de futuro, y en esta su segunda edición, en la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra. Tuvimos una primera edición en septiembre, donde tratamos el tema desde distintas perspectivas. Hablamos de las utopías y las distopías, de la identidad boliviana. Hablamos de las lenguas indígenas y su poder afectivo, hablamos del feminismo, y este jueves, en esta segunda edición, hablamos de los lugares excéntricos, desde donde se hace literatura, que también aportan miradas de futuro. Y hoy tenemos una mesa donde vamos a tratar el tema de miradas excéntricas. Vamos a hablar con autores que se animan a mirar temas oscuros, difíciles, conflictivos desde otro lugar. Y vamos a preguntarnos de qué manera repercute esta búsqueda que realizan en relación con el lenguaje en la generación de nuevas miradas y nuevos horizontes de futuro. El encuentro de narrativas, este es, su cuarta versión, fue fundado por las escritoras Liliana Colanzi, Majela Buduán y Giovanna Rivero, y en la organización de esta edición estamos Isabel Collazos, gestora cultural, y quien les habla, Virginia Gallardo. El encuentro se realiza con el apoyo de Mantis Editora, Dum Dum Editores, Cine Clubcito Boliviano y Club 5 Editores. Y bueno, queremos agradecer a la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz y a su presidenta, Sarita Mancilla, por haber organizado esta Feria del Libro. Y bueno, les presento a Sarita Mancilla, que nos va a decir unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Virginia. Hola, queridos amigos. Qué gusto de saludarlos. Bueno, acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, son las 3:02. Y eso es importante porque además que estamos comenzando de manera puntual, esta tarde vamos a tener algo maravilloso y todo relacionado a los narradores. Y todo gracias a esas organizadoras que no están presentes, pero que conocemos por más de bien, porque siempre han participado en la Feria del Libro, Liliana Colanzi, Majela Buduán y, por supuesto, Giovanna Rivero, que también va a presentar un libro casi enseguida. Entonces, ahora tenemos un ramillete, pero ya me han contado acerca de estas escritoras y escritor también, de todo lo bueno que son y de todo lo bueno que hacen. Y me alegro, quiero mencionarles ahí están Ariana Harwitz de Argentina, Oscar Martínez de Bolivia y Mónica Ojeda de Ecuador. Un abrazo para ellos. Ellos les deseo suerte porque yo sé que hay mucha gente esperando para escucharlos. Que disfruten porque este es su momento y hay que disfrutarlo. Y gracias, Virginia, por las palabras. Estamos realmente muy agradecidos porque yo sé que vos especialmente has hecho un gran esfuerzo para poder organizar esto pese a muchas dificultades que hubieron, ¿no? Incluso personales. Así que gracias, te mereces un fuerte aplauso, Virginia, y abrazos a todas las integrantes. Entonces, con estas palabras me retiro y espero alguna vez conocerlos a todos personalmente. Abrazos, queridos escritores. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Sarita. Bueno, antes de presentar a cada uno de los panelistas, quería comentarles que al final de la charla va a haber un espacio para preguntas del público y las pueden dejar en los comentarios y nosotros se las vamos a retransmitir. También en los comentarios va a haber información a lo largo de la charla sobre dónde se consiguen los libros de los escritores hoy aquí presentes. Bueno, voy presentando. Presento a Ariana Harwitz, vive en el campo en Francia desde 2007. Nació en Buenos Aires en 1977. Su primera novela, Matate Amor, fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die My Love. Integró el shortlist del Premio República de la Conciencia 2018. Estuvo nominada para el Premio del Libro en IBF 2017. La lista larga para el Man Booker Internacional en 2018, Mejor Libro Extranjero, traducido en su versión alemana en 2019,
Y bueno, escribió 3 novelas en una trilogía involuntaria, como dice ella, sobre la maternidad y la pasión. Las novelas son Matate Amor, La débil mental y Precoz, y fueron editadas por Mar Dulce en Argentina y hubo otras ediciones en Latinoamérica. Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en 2019. Sus novelas fueron adaptadas al teatro en varios países, como en Argentina, España, Israel y al cine en Estados Unidos. Sus libros fueron traducidos a 15 idiomas, entre los cuales se encuentran el inglés, alemán, italiano, francés, portugués, árabe, hebreo, turco, rumano, griego, polaco, holandés y sigue. Bienvenida, Ari. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, qué bueno tenerte. Sí, qué bueno verte, qué bueno estar acá también. Sí, la verdad. Bueno, voy a presentar a Óscar Martínez. Es de Potosí, Bolivia, nació en 1977. Es psicólogo social titulado por la Universidad Católica Boliviana. Estudió literatura y psicología infantil en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es autor del libro de cuentos 10 de la mañana de un domingo sin fútbol y del libro de crónicas de Yocala Jailón. Este libro se editó en 2019 y está aquí en la Feria del Libro de Santa Cruz, en uno de los stands, ya van a ver la información. Ambas producciones fueron publicadas por la editorial Sobras Selectas. Es cronista y colaborador habitual de la revista Rascacielos y sus cuentos y crónicas han sido incluidas en varias antologías y compilaciones de narrativa en Bolivia y en Argentina. Bienvenido, Óscar. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ariana, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, gracias, un gusto tenerte. Y por último presento a Mónica Ojeda, que nació en Ecuador en 1988, es autora de las novelas Desfiguración Silva, Premio Alba Narrativa 2014, Nefando, Candaya 2016, Mandíbula, así como los poemarios El ciclo de las piedras, de la editorial Rastro de la Iguana 2015, e Historia de la leche, Candaya 2020. Sus cuentos han sido recogidos en Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos. Otro libro de ella es Caninos, de editorial Turbina, y Las Voladoras, que fue editado por Páginas de Espuma, y aquí en Bolivia por editorial Nuevo Milenio, que también tiene un stand en la Feria del Libro de Santa Cruz, y fue seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el Live Festival Bogotá 39 2017 y premiada con el Next Generation Prize de Prince Claus Fund de 2019 por su trayectoria literaria. Bienvenida, Mónica. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte, a vos también. Y bueno, un lujo esta mesa. Bueno, el tema ya lo presenté al inicio, las miradas excéntricas. Ustedes son considerados, o por lo menos nosotros las consideramos, autores que saben mirar temas difíciles, escabrosos, tal vez desde otro lugar, y tienen una búsqueda en relación con el lenguaje que nos puede aportar alternativas de futuro, que es la temática justamente del encuentro. Y bueno, me gustaría empezar por Ariana, hablar un poco de su literatura, para los que no la conocen. Se te define en general como una de las figuras más radicales de la literatura argentina, ¿no? Se dice que tu prosa es violenta, que hay erotismo, ironía, una crítica directa de los clichés que rodean las nociones de familia y las relaciones convencionales. En tu novela Matate Amor, por ejemplo, tratás la vida conyugal y la maternidad que asfixian a la protagonista. Yo sé que vos decís, después vamos a hablar, que no hay temas en la literatura, pero bueno, eso es lo que se lee en la novela. Es una prosa muy poética, metafórica, es febril, y se ve también una pulsión de destrucción.
se narra el hastío, la alienación, lo siniestro, la cotidianidad. Y bueno, transcurre en el campo la novela y arranca con la protagonista oculta entre las malezas, que un domingo observa a su marido y a su bebé, los espía y se pregunta extrañada, ¿cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de estos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos y las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga la ropa y se seca las manos antes de entrar a la cocina. No se dieron cuenta. La colgada de ropa fue un éxito. Bueno, perdón si la lectura no es, yo sé que fue llevada al teatro, pero bueno, quería dar una idea de tu prosa. Y bueno, un poco hay una cierta violencia, puede ser que los críticos que hablan de esta violencia, pero el personaje como que surge de la insatisfacción de la mujer, ¿no? Como que algo no está bien y ella reacciona, no es pasiva. Hay una parte donde dice, yo digo, si te faja tu marido o tu padre, asumirse. Habría que rugirles en lugar de decirles buen día, degenerados, ¿no? Como que reacciona, tiene una actitud activa que es contraria tal vez a la actitud a la que estamos acostumbrados o esperamos de una mujer. Entonces, yo me pregunto sobre un poco las etiquetas, ¿no? Que te ponen de perturbadora o esa violencia que, bueno, tal vez se encuentra también en otra literatura, pero que es más complaciente. Tal vez lo perturbador no esté tanto en el tratamiento de la violencia, sino, o sí, justamente en el tratamiento o en la mirada, ¿no? La forma esta de narrar de una mujer no pasiva, ¿no? La ficha que se desacomoda en una sociedad que está tal vez planificada en base a la familia, ¿no? Como que se está tocando ahí un corazón o un bastión, digamos, ¿no? Y mi pregunta es un poco, ¿perturba esa búsqueda de libertad? ¿Perturba esa mirada diferente? ¿Vos cómo lo ves? Y bueno, y si querés hablarnos sobre tu novela, la búsqueda, los personajes, un poco. Bueno, no, lo que estaba pensando mientras me veía, porque es el nuevo horror moderno, bueno, acentuado, ya había comenzado, que es que no es imposible escapar a la imagen de uno, ¿no? Por lo menos en las mesas presenciales, a menos que te pusieran como una diva o un espejo delante o arriba, uno no se veía, por lo menos veía a los lectores, al público, no sé, a alguien, una cara extraña. Ahora tiene uno que verse a uno mismo, así que mientras hablo me veo envejecer y decir lo mismo que dije hace 8 o 9 años cuando presenté Matate Amor, y era una jovencita de 34 años, o menos, que para empezar yo diría que yo escribí la novela esta que vos evocás, Matate Amor, que de paso digo que está en casi toda América Latina, salvo en Bolivia, qué pena. La escribí como respuesta a la violencia de la vida, o sea que habría que, ontológicamente, yo diría, empezó la vida. Si el arte y la vida tienen una relación de dialéctica o dialógica, de diálogo, como la de un ping-pong, la de un partido de tenis o de un boxeo, el que pegó primero la piña fue la vida, ¿no? No sé si se escucha cuando hablo, sí, ¿no? Otra Sí. paranoia que desaté, otra neurosis es la de que no se escucha, porque uno se siente hablando solo ahí en un monte. Entonces, por supuesto que puede ser el caso de muchos, de hecho, tengo acá una pila de libros, todo desordenado, y no hay ninguno que zafe, es decir, ninguno se salva de esto de escribir como respuesta a la violencia de la vida. Acá tengo a Stefan Zweig, no sé, Celine, y acá Chekhov, y bueno, conociendo un poquito la vida de cada uno, bueno, acá hay escritores de guerra, o sea que siempre la que inicia, yo diría, la que bombardea primero es la vida, ¿no? Y entonces, en el caso de Matate Amor, yo no es que me dispuse a ser escritora, no es que dije, bueno, ¿qué espero de mi existencia? Bueno, escribir,
publicar, sino que la vida me arrinconó de un modo tal que la única respuesta que se me ocurrió era la escritura. Y la escritura es un gran acto de violencia, ¿no? Recién estaba escribiendo sobre la maternidad para un diario y pensaba, tener un hijo es algo violento. No tener un hijo también es violento. Que te obliguen a tener un hijo es violento. Que no te obliguen, bueno. Y yo digo, bueno, escribir es un acto de violencia, quizás uno de los más grandes, ya lo dicen todos los escritores, Margarit Duras lo dice, ¿no? Es como escribir con un cuchillo. Y yo creo que ese círculo de la violencia de la vida que va a deparar como un río hacia la escritura no se cortó nunca en mí, eso espero, ¿no? Entonces, eso me garantiza que las próximas novelas tendrán también su cuota de odio necesario, ¿no? Porque creo que cuando se corta esa relación vital entre la vida y la escritura es cuando uno empieza a hacer de escritor o escritora y a hacer de que escribe, y ahí se empieza a notar que es un poco una simulación, una impostura, ¿no? En mi caso creo que no lo es por eso, ¿no? Porque hay una corriente de violencia muy fuerte entre la vida y la escritura. No sé si respondo un poco a este inicio, ¿no? Que vos evocabas, Virginia, Perfecto. de por qué estos personajes y de por qué escribir así, ¿no? Bueno, ahora me gustaría trasladar un poco. Ay, escucho duplicado, no sé si escuchan ustedes. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Nosotros escuchamos bien, o yo al menos. Ah, bueno, me gustaría hablar un poco con Óscar, que bueno, la violencia también está presente en tu libro, la violencia en las calles de La Paz o dentro del hogar también, o de las pandillas. Óscar tiene un libro que se publicó, bueno, en el 2019, que se llama Crónicas de Yocala Jailón, que es en quechua, si no me equivoco. Yo ahora voy a decir lo que yo estuve investigando, vos después me vas a corregir, Óscar, por favor. Y Yocala, por lo que pude ver, es muchacho, joven, es una palabra que está relacionada tal vez con la alegría, con la inocencia, y jailón vendría a ser como un cheto, como diríamos en Argentina, o un pijo en España. En Bolivia no sé cómo es si tienen otra palabra aparte. Y narras un poco esa transformación del yocala, del chico joven, al jailón, por esas calles violentas de La Paz, por esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el primer relato que es, creo que se llamaba La madre y el padre, el padre que le pegan un tiro en la cabeza para robarle el taxi, que limpia las armas en el patio, hay imágenes violentas, después están las pandillas callejeras, está la crónica Living Las Velas, perdón, que me gustó el título de Living Las Velas, que es de la banda de los Naipes, que es una banda de chicos callejeros, y justamente se ve este pasaje de Yocala a Jailón, porque pasa de primero robar y fundar esa banda de los Naipes a, al final de la crónica, ser el que es robado, ¿no? Pasa a estar como del otro lado. Y bueno, tenés una manera muy particular de mirar esa violencia, con humor, con picaresca, que permiten a uno tomar distancia de esa violencia y al narrador a la vez le permiten como escapar del miedo y se permite perseguir la libertad, ¿no? Es un poco mi interpretación. Después, bueno, si querés contar ahora, yo después tengo más ejemplos, pero no quiero extenderme demasiado. Me gustaría si nos podés explicar un poco, a ver si lo dije bien, este pasaje y estos términos en quechua, y bueno, y cómo ves el tema de la violencia y la literatura y las formas de mirar, siguiendo un poco lo que viene diciendo Ari también, ¿no? Sí, bueno, gracias, Virginia. Lo has pronunciado más o menos porque imagino que debe ser difícil para alguien que no está familiarizado con ese tipo de lenguaje, ¿no? Con el quechua, porque yocaya evidentemente es chico, ¿no? Es un chico.
es joven, pero muchas veces en la ciudad suele usarse de forma despectiva, no solamente en quechua, sino también en aymara, tiene el mismo significado, es yocaya para los chicos y milla para las chicas, ¿no? Entonces, cuando te dicen que eres un yocaya malcriado o un milla malcriado, es como ese joven rebelde más o menos, ¿no? El que está pues siempre ahí molestando, digamos, el yocaya típico, ¿no? Pero hay un arquetipo, digamos, de yocaya que puede ser un estereotipo que puede tener estas connotaciones de clase, pueden tener connotaciones raciales también, pero ya se ha incorporado, digamos, en el habla popular y en el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces denomina yocaya a todo ese yocaya rebelde, a todo ese chico rebelde, por eso a los pandilleros normalmente le dicen yocayas maleantes, ¿no? Es la forma como así se refieren a los chicos que están en bandas. Y lo de jailón, pues es una deformación, el jailón es una palabra bien polémica en Bolivia, ¿no? Sobre todo en La Paz, porque es una palabra muy paseña, que proviene de high life, ¿no? Entonces de high lo volvieron jailón, como así le dicen, como tú decías, a los chetos, ¿no? A los pijos, no sé qué, no sé, a los cuicos de repente en Chile y los fresas o los mis reyes en México. De hecho, cuando mi editor llevó el libro a la Feria de México, no, la gente tampoco entendía, ¿no? Entonces se lo tuvieron que traducir y eran las crónicas de Brian Mirrey. Entonces era el equivalente más o menos a esto. Y estas crónicas que están narradas ahí, de las que tú hablabas, sí son parte, digamos, de retazos de una novela que estoy escribiendo, que es justamente sobre la violencia de las pandillas juveniles en los años 90 en La Paz. Y muchas personas, pues sobraron retazos, digamos, de algunas historias que estaban encadenándose en algunos capítulos y salieron estas crónicas, ¿no? Muchas personas me decían si era como que una intención autobiográfica, no me alcanza el narcisismo, digamos, como para hacer eso. En realidad lo que yo trataba de reflejar era una época, ¿no? La época de los 90s, en algo que yo he conocido de cerca, que eran eso de las bandas y las pandillas, ¿no? Y eso ha sido muy especial en La Paz. No sé si, bueno, pues tú, Virginia, seguramente conoces, Mónica, no sé si conoces, o Guariana. Bueno, La Paz es un hueco, ¿no? Es como un cráter. Y entonces las villas son alrededor, ¿no? En las partes más altas y la zona rica es en el sur de la ciudad. La zona rica, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Ahí se considera que viven los jailones, digamos. Entonces, había irrumpido una forma también muy particular, digamos, de expresarse de los jóvenes, porque recién se estaba conociendo el hip hop, ¿no? Entonces, el hip hop, el rap, se inició como un movimiento que estaba muy ligado a esto de las bandas juveniles, y hubo un programa que se llamaba Sábados Populares, que era re popular y el mismo nombre lo dice, ¿no? En el cual las pandillas concursaban por lo que yo llamaba como capital simbólico, porque el que salía campeón del concurso, el ganador del concurso rap se llevaba pues mayor reconocimiento, ¿no? Y tenía mayor peso dentro, porque era un concurso donde específicamente concursaban pandillas, ¿no? El 90% por lo menos. Entonces, justamente he tratado de reflejar eso, ¿no? Más, es una época que ha cambiado mucho porque, por ejemplo, en La Paz ahora ya no hay tanto de ese movimiento que fue marginalizado en un momento, pero que luego se extendió al resto de los jóvenes, ¿no? Entonces, sí necesitaba darle una linealidad, digamos, de tiempo también, enlazarlo con algunas cuestiones de cuando yo era niño y Bolivia estaba viviendo pues una de sus crisis más grandes, ¿no? Bueno, Bolivia siempre está en crisis, pero esa sí fue bastante terrible, la crisis de la UDP del año 84, en la que pues básicamente vivíamos como en una economía de guerra, no había pan, no había azúcar, había que hacer filas para todo, ¿no? La inflación había llegado al 8000%, era inaudito. Entonces también me parecía que era muy surrealista los cambios que habían habido en mi país y en mi ciudad en esos tiempos. Y pues la violencia estaba presente por el mismo hecho de que la transición de la dictadura a la democracia había generado pues espacios así, ¿no? Que todavía no habían sido deconstruidos, digamos, que luego eso ya llegó en un proceso posterior. Entonces había violencia simbólica, hay todavía mucho racismo. Hay mucha forma de poder entender, yo creo, la literatura boliviana desde otro lugar, que no es la misma marginalidad estereotípica que se había tratado durante mucho tiempo, digamos, con Jaime Sáenz, ¿no? Que había tratado de crear un canon, sobre todo en el occidente del país, de esta literatura oscura, no muy relacionada con el alcohol y la noche, ¿no? La marginalidad. Yo creo que ahora es una marginalidad muy diferente, ¿no? Se tiene que narrar desde lugares diferentes y desde voces diferentes, y esa ha sido la intención del libro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y perdón por la mala pronunciación. No te preocupes. Y bueno,
ahora quería seguir con Mónica. Bueno, hoy antes de entrar te dije, ¿se me escucha? Sí. Que, bueno, tu libro Las Voladoras, que, bueno, me encantó, también tiene una prosa poética como Ari, pero bueno, es distinta, muy metafórica, y tocas los temas más terribles y escabrosos, no sé, tocas el incesto, la violación, el aborto, la violencia contra el propio cuerpo, la mutilación, los abusos intrafamiliares, las relaciones madre-hija dañinas, perturbadoras. Pero sin embargo hay belleza en esos cuentos. Es una lectura placentera, a pesar de que sí es inquietante algunas veces, de contener el aliento, ¿no? de adrenalina, pero a la vez es como redentora y muy espiritual, ¿no? Se da como esos contrastes que, bueno, la elevan muchísimo. Y bueno, y hay mucha simbología andina, ¿no? que proviene de relatos orales ancestrales, que bueno, que las sabes usar muy bien y mezclar en entornos apartados, campestres tal vez, o andinos, si se quiere, y en entornos de la ciudad más modernos o mezclados con la tecnología, bueno, con este caso con el gótico, o con el terror. Estoy pensando en el cuento Slashers, que viene de las películas de terror, el nombre. Después voy a ahondar un poquito más. Pero bueno, esos personajes míticos que podrían hermanarse con las brujas, ¿no? Que estas brujas están en cuentos así como Las Voladoras, o Sangre Coagulada, que son estos cuentos que yo decía que transcurren en el ámbito andino, o más que no se sabe bien, o más atemporal. Pero bueno, acá tengo algunas citas de Sangre Coagulada, por ejemplo, que es el cuento de la niña abandonada por su madre que vive con la abuela, que hace abortos y es rechazada por el pueblo. O sea, yo estoy contando cosas, pero en realidad vi la presentación de tu libro que hizo María Fernanda Ampuero, que me pareció muy linda, y ella decía que tus cuentos no se pueden spoilear, porque es como que la forma en la que está narrado es lo diferente. Y bueno, y la protagonista dice, me sentí vampiro, he aprendido a ser bruja, ¿no? Es culpa de la abuela que yo huela a sangre y a genitales. Bueno, es una prosa muy fuerte también de a ratos, pero como que va manejando ese contraste. Y bueno, vos comentabas también en esa presentación que empezaste investigando el gótico andino y te diste cuenta que como que no existía, o que no había lo que vos tenías en mente. Bueno, quería pedirte que nos hables un poco sobre tu búsqueda. ¿Qué es el gótico andino? Que tal vez no todos lo conocen. Tu visión particular del gótico andino y bueno, y tu apuesta por un término nuevo, si mal no entiendo. Bueno, en realidad no es que sea un término nuevo, es algo que yo llevo mucho tiempo escuchando. Lo que pasa es que no hay mucha teorización en torno al término del gótico andino, pero eso igual es irrelevante, ¿no? A la hora de sentarse a escribir, como no, me interesaba muy poco si el término académicamente tenía algún tipo de no sé, de estudio, de categorización literaria, como que eso realmente no era algo que me interesaba, ¿no? Pero sí quiero decir que yo no lo acuño en el estricto sentido de que no me lo invento, ¿no? Como es una cosa que he escuchado en Ecuador, lo he escuchado por distintas personas. Incluso pienso que hay cuentistas en Bolivia que han escrito relatos que podrían perfectamente llamarse relatos de gótico andino, ¿no? Pienso en Joana Rivero o en Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi, que tiene cuentos que podrían perfectamente entrar dentro de lo que yo imagino que es el gótico andino, ¿no? O sea, en tanto que no hay una teorización, yo me puse a escribir un poco desde un lugar bastante libre de lo que yo creía que podía ser el gótico andino, ¿no?
Entonces, yo hice un ejercicio súper libre de trabajar el tema del miedo, de la violencia, por supuesto, porque si se trabaja el tema del miedo, se trabaja el tema de la violencia, si se trabaja la violencia, se trabaja el tema de los cuerpos dañados y el daño sobre todo. Y todo esto que estoy hablando lo quería circunscribir a la imaginería andina, pero claro, por supuesto, cuando hablo de imaginería andina estoy hablando, por ejemplo, de mitologías, de símbolos y de paisaje, ¿no? En tanto que la geografía moldea también la forma en la que la colectividad se cuenta a sí misma las violencias más brutales que las atraviesan y que de alguna u otra manera tienen que darle algún sentido narrativo, porque si no es el caos, ¿no? Como tratamos de ordenar el caos a través de la palabra constantemente, ¿no? Y lo que hacemos con la escritura, como dice la escritura literaria, como dijo Ariana, es algo más violento, no es ordenar, es abrir el caos y hacerlo más grande, ¿no? Y estaba pensando en la palabra misterio, que es una cosa que cada vez más me está interesando mucho, entender la escritura a través de sus misterios, ¿no? Del misterio que puede haber en la escritura, que es el misterio es una palabra que además me interesa porque puede parecer como de un subgénero, pero también a su vez te remite a lo místico, ¿no? Y un aspecto casi que me hace pensar mucho en Angélica Lidl, que es una autora que me gusta mucho, ya que estoy en España, pues hablo de Angélica Lidl ahora. Y entonces, claro, yo sí, lo que sí que pienso es que algo que a mí me interesa literariamente profundamente es las posibilidades que tiene la escritura, y voy a la parte que hablabas de la belleza y de trabajar con temas violentos y a la vez trabajarlo con un lenguaje poético, ¿no? Y de la belleza, ¿no? Esa posibilidad de contrastes, ¿no? Esos contrastes tremendos que hay entre las cosas más conmovedoras, tiernas, cálidas que somos capaces de hacer como especie y las cosas más horrendas que somos capaces de hacer como especie. Y que ese contraste tan grande de un extremo a otro habitan en la misma persona a veces el mismo día, a veces con una diferencia de minutos incluso, o sea, como esos contrastes tremendos que son complicados de explicar precisamente porque pertenecen también a un mundo que tiene que ver con la emoción y con las emociones humanas que son muy complejas. A mí me interesa profundamente y creo que eso no es algo que se pueda trabajar en la escritura a través solamente de pensar en el lenguaje como un instrumento para contar una historia, ¿no? Es que, y estoy pensando por ejemplo, en lo que hacen los poetas, ¿no? Los poetas que a mí más me interesan, ¿no? Y pienso ahorita en dos porque los mencioné hace poco en otra charla. En Paul Celan, cuando dice cavamos una fosa en los aires, no sé, ya se halla estrecho, ¿no? En su poema Fuga de la muerte, ¿no? Está hablando de una cosa horrible, está hablando del holocausto, está hablando de cómo la imagen de los cadáveres de los judíos siendo quemados, subiendo las cenizas al cielo y convirtiéndose el cielo en una fosa, ¿no? Cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho, ¿no? El contenido es horrible, pero la forma de decirlo no puede ser más bella. O sea, cavar una fosa en los aires para que la gente que esté allí no yazca, no esté estrecha, ¿no? Como en una fosa común. Pues, no solamente es bella, es tierna, para hablar de algo increíblemente horrible, ¿no? O Zurita, ¿no? Con todo mi amor se ha quedado aquí, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, para hablar de lo que hacían con los desaparecidos en la dictadura de Pinochet y cómo los lanzaban al mar, a las montañas y al desierto y etcétera, ¿no? Qué forma tan bella, ¿no? De decir algo que es horrible, ¿no? Y creo que lo que más me conmueve de la literatura es esa capacidad de, en una sola línea a veces, ¿no? En una conjunción de palabras, de repente habitar ese contraste entre la ternura y el golpe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que he tratado de hacer con mi literatura, o es lo que más me interesa hacer con mi literatura y con la escritura propiamente dicho, ¿no? Entonces, en esa parte, Las Voladoras es un libro que trabaja con el misterio de ese contraste, ¿no? Y todo eso en un ambiente andino, en un ambiente con una mitología y con una imaginería muy específica que remite a los volcanes, a los cóndores, a las alturas y a lo que eso implica también a nivel simbólico, ¿no? Que es lo que más me importa. De la geografía y del paisaje, me interesa el nivel simbólico. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y hablas de la ternura y el golpe, y un poco pienso en La débil mental, que es la otra novela de Ari, que es la relación entre una madre y una hija
que bueno, que no saben si abrazarse o darse una cuchillada, ¿no? Como que están ahí entre el amor y el odio, una relación muy perturbadora, pero que tiene mucho humor negro, y bueno, llena de situaciones contradictorias, desopilantes y absurdas a la vez, que crueles y violentas también. Pero lo que me pasó ahora, yo le contaba a Ari hace un ratito, que estas novelas, las dos o las tres, la trilogía, yo las leí hace como 5 años, no sé cuándo, cuando salieron en Buenos Aires. Y esta semana las estuve releyendo y ahora lo que me pasó es que vi muchísimo más ese humor, que bueno, que es también un contraste y bueno, y tiene tanta presencia tan fuerte ese humor negro que permite otra mirada, ¿no? Como me pasa también con las crónicas de Oscar, ¿no? Que con esa picaresca. Y bueno, me gustaría contar un poco sobre el libro, que son también introducir el tema de los híbridos, ya que estamos hablando de los contrastes, y la literatura de ustedes tres, tanto desde el género como desde la temática, es muy híbrida, porque bueno, es una prosa poética en el caso de Mónica y de Ari, y Oscar son entre cuentos y crónicas. Y bueno, y en este caso de La débil mental, la narradora también es un híbrido, porque es de a ratos la madre, de a ratos la hija, como que se confunde, y ellas mismas también se confunden, ¿no? En una parte dicen, yo te paría a vos, pero vos me podrías haber parido igual. No sé, no me acuerdo si se lo dice la hija o la madre. Y bueno, sufren, es una relación violenta, pero también se divierten juntas. Tienen sus amantes, hay situaciones chocantes, ¿no? Por ejemplo, la hija que ve a la madre con su amante, o las dos que están como esperando al hombre, pero de repente tenés como esas situaciones de humor que dice, se prometen no mirar al teléfono para no sucumbir ante la ansiedad del no llamado del hombre, ¿no? Y entonces le dice la madre, mira un punto fijo en el espacio y sigamos cenando, ¿no? Como tienen esas pequeñas escenas, muestras de humor. Después está repleta de recuerdos siniestros de la infancia, pero también transformados con una mirada de humor que no dramatiza y que rompe de alguna manera con los tabúes. Para decir un ejemplo, y con esto termino para dejarte hablar a vos, Ari, hay una parte que narra la madre, dice, qué bueno que haya pasado tu infancia. ¿Es cierto que el día que escuchaste ese disparo desde la habitación del hotel y creíste que había sido yo? Dormimos todo un verano clandestinas en las carpas de turistas, tus montoncitos de caca apilados como en murallas. Esos días dorados conteniendo el aliento agrio y llevándote a patinar, días enteros ayudándote a hacer la vertical en la orilla, escondiéndome al atardecer playero en la arena fría a vomitar tu niñez, ¿no? Como ese conflicto, esa dualidad, pero bueno, insisto en que rompe tabúes de alguna manera, no dramatiza, son mujeres libres, tal vez la hipocresía nos haría mirarlas como mujeres locas, más que, ¿no es cierto?, una mirada sincera vería todas estas otras cosas. No sé, ¿qué opinás vos, Ari? Y bueno, perdón, voy cerrando la pregunta. En este caso también hay belleza, a pesar de este carácter perturbador, ¿no? Y bueno, la pregunta de esta pregunta es la búsqueda, ¿cómo lográs esas imágenes tan poderosas, esos diálogos desquiciados con ese humor negrísimo? Y bueno, te cedo la palabra, no sé si te hice muchas preguntas al mismo tiempo, pero vos me decís lo que te surge. Sí, muchas preguntas al mismo tiempo o ninguna, ¿no? Ninguna pregunta, no importa, está perfecto, ¿no? Bueno, coincido absolutamente, compartimos el amor se pueden compartir los amores y en la literatura mucho más, la poligamia o el poliamor, comparto el amor por Paul Celan,
en todas las lenguas, en la lengua en la que él escribió y en las traducciones, que fue como yo lo conocí, como conocer a alguien que después te enamorás de otra forma, pero primero te enamorás a través de la traducción de un autor. Eso es muy interesante, ¿no? Es como conocer a alguien, enamorarte y después darte cuenta que es otro en la lengua original, ¿no? Coincido, claro, cómo no coincidir con lo que decía Mónica antes de Paul Celan, de la forma, ¿no? En ese sentido, como el fanatismo de la forma, porque la forma no es la forma es todo, es el hallazgo. Son obviedades, ¿no? La forma es el hallazgo del poeta, la forma es lo que encuentra el artista y sin lo cual no hubiera sido nada el artista, porque sufrimos todos, muertes trágicas y aberrantes, vemos todos, somos todos resultados de violencias, de sociedades violentas, los latinoamericanos y los europeos, todos estamos caminando sobre muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, supone que el artista lo que encuentra es una forma que no encuentra nadie más. Y bueno, coincido en que también mi meta, mi absoluto sueño sería, y es, en cada novela, en cada libro, encontrar esa forma que resuma. Recién estaba viendo la contratapa de un libro de Imre Kertész, que es un sobreviviente de la Shoah, hablando de los judíos quemados, que evocaba el poema de Celan, y él decía que hay que narrar la aberrante felicidad, ¿no? De los campos, en este caso de exterminio, pero puede ser de cualquier campo, ¿no? La aberrante felicidad, ahí está lo que decía Mónica, de la doble mirada, ¿no? Y leer es eso, siempre leer. Vos hablabas de La débil mental, que es mi segunda novela, sí. La débil mental, y creo que Precoz también, y espero que Degenerado también, y espero que la próxima también. Trato de escribir novelas que no puedan sino leerse con esa doble mirada, como un efecto doble en la lectura, ¿no? Mientras leo el horror, mientras leo la agresión en el cuerpo, mientras leo la vejación, estoy leyendo la salvación, estoy leyendo la poesía, estoy leyendo la felicidad, ¿no? Así que mis personajes son siempre un poco esquizofrénicos, porque por esto que decimos, que yo siempre pienso de que dijo Mónica también de los seres humanos, ¿no? 5 minutos antes un pederasta, un pedófilo que comete un crimen, 5 minutos antes era un hombre mirando la televisión con una cerveza o jugando con sus nietos. 5 minutos antes de una madre que mata a sus hijos, esa madre puede estar matándolo en una hamaca en un parque. Y para mí escribir se trata de entender esa doble condición humana mínima, ¿no? Así que todos mis personajes atraviesan esas luces, yo lo veo como lumínicamente, como cuadros, ¿no? Atraviesan todas esas zonas, ¿no? Entonces nunca pienso que mi escritura sea sórdida o grotesca o sexual. Siempre dicen una escritora muy sexual. Yo no veo, porque quizás esa condición sexual lo lleva a todos estos matices que digo, ¿no? Okay. Bueno, y ahora paso a Oscar. Y bueno, un poco en tu cuento Amaneceres Indios, por ejemplo, hablas un poco de la identidad y la familia, que, bueno, el tema de la familia lo trata, bueno, también Ari en sus novelas, y decís, amanecieron con el cuento de que eran indios, sus amigos y él, espejos cambiados, espejos oscuros. Ya lo sospechábamos, dice el narrador, ¿no? Y la familia viviendo en una habitación, el yokala que ve a la tía desnuda, como ahí en ese patio por el que pasaban todos y no había dónde escaparse, y habla del vello púbico como un animal, un monstruo sin colmillos, y bueno, habla también de su tío, que su equipo siempre perdía, un personaje más, tal vez más entrañable, que reclamaba su derecho a descansar, y un día perdió la fe y se aliena en el trabajo y muere justamente un domingo, el día de descanso, ¿no? que tanto defendía. Y bueno, y es como que el personaje, al tener otra mirada,
es como que no se deja atrapar en esa realidad. En un momento dice, creo que es en otro cuento, pero me quedó la frase porque creo que cruza un poco a todos los cuentos, esa búsqueda de libertad que lo eleva de la violencia, ¿no? La importancia de hablar de los sueños y de no mentir, dice en un momento uno de los personajes o el narrador. Y yo agrego de no mentirse a sí mismo, ¿no? Hay como una mirada sincera, ¿no? Que prevalece en estos cuentos, esa búsqueda que le permite salir de su realidad, ¿no? Porque tiene ese otro tío que le manda plata de Estados Unidos, la madre que un poco en un momento se enoja y lo abandona, pero el personaje como que sigue su búsqueda. No sé, Oscar, si querés completar algo. Sí, pues, bueno, justamente esa crónica es de los recuerdos que tenía de cuando recién, pues, mi madre había llegado de Potosí, ¿no? Como migrante. Y casualmente, pues, normalmente cuando voy a mi casa paso por la avenida donde habíamos llegado, ¿no? En ese entonces. No sé cómo será en otros países, pero acá en ese entonces la educación en castellano era bastante estricta, ¿no? Y pues en Amaneceres Indios, yo luego ya de mucho tiempo después en la universidad me había dado cuenta que con los libros que nos habían enseñado a leer y escribir, todos los niños que aparecían eran blancos, ¿no? O sea, y uno pintaba a los niños cuando te pedían que pintes a los niños que dibujabas, pues los pintabas naranjas, ¿no? Obviamente, pues te identificabas con ellos y me chocaba mucho una escena que yo había visto en un libro que se llamaba Primeras Luces, que era donde uno aprendía a leer y escribir un libro de texto típico escolar, donde, claro, está una familia prototípicamente occidental, pongámoslo así, blanca, ¿no? Que no era lo que nosotros veíamos a nuestro alrededor, y se encuentra con un niño del campo, ¿no? Que sí está pintado de marrón, ¿no? Y el personaje de este cuento, de este encuentro, es el niño que se promete trabajar y engrandecer a su país para no ser como el otro, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha choqueado, pero muchos años después, ¿no? Y por eso mismo, eso de los espejos cambiados es porque, claro, a partir, digamos, de las discusiones estas que surgieron con la Asamblea Constituyente, con este cambio radical que ha habido en política en Bolivia en el último tiempo, claro, había que asumirse ya pues desde otros lugares, ¿no? Porque evidentemente uno no era lo que creía y luego se crea conflictos posteriores, ¿no? Porque eso se va arrastrando, digamos, a lo largo de la vida en la que uno va asumiendo papeles, identificaciones que de repente no encajan, digamos, en él, ¿no? Entonces, a eso se refería esto de los espejos. Luego, el resto ya son construcciones, como tú decías, que están entre el cuento y la crónica, porque no es crónica periodística, ¿no? Para nada, ¿no? Como he dicho hace un momento, es más el intento de narrar una época, pero desde una visión muy particular y muy centrada justamente en esto de que lo marginal está también en los migrantes, ¿no? En La Paz es muy común ver a migrantes potosinos, y todos piensan que, pues, bueno, empiezan bien, Potosí es uno de los departamentos más pobres, pero el norte de Potosí y el sur de Potosí es muy diferente, digamos. Entonces, en las Navidades se suele llenar de migrantes potosinos que tienen que dormir en la calle, y muchos, ¿no? O en algunos albergues que habilita el gobierno municipal, y luego vuelven a sus pueblos después de pasar la Navidad aquí, pues tratando de conseguir cosas en la calle, ¿no? Mendigando, pidiendo monedas, vendiendo limones, ¿no? Entonces, me parecía que ha cambiado todo, pero hay muchas cosas estructurales que se mantienen, digamos, en eso de la cotidianidad del boliviano, ¿no? Como significa, por ejemplo, a esto que está fuera de La Paz, ¿no? La construcción de lo que es ser occidental o ser colla es muy diferente a la de ser camba, que es, digamos, la gente del oriente, como le decimos acá. Y entonces son esas identificaciones que van cambiando a lo largo de una vida que me interesaba trabajar, ¿no? La identidad en estas asunciones que en algunos momentos te conflictúan y que tienes que asumir, digamos, otra vez, pues tienes que volver a reconstruir eso que recordabas que eras y ya no eres.
Ay, se congelaron. Creo que se congeló la ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Virginia, aunque tu imagen está congelada. La imagen está congelada. Te escuchamos bien. Nosotros nos escuchamos, ¿no? Y nos vemos. Yo sí les escucho perfectamente. Virginia, ahora ya te mueves. ¿Estamos de vuelta? Sí. Ahí yo los Ahora veo te todos mueves. congelados. Parece que sí. Yo la veo congelada, pero bueno. Se ha ido. Volverá. Ahí está apareciendo. Aparecí. Hola. Sarita. Aquí Cambió. entretenidísima, escuchando a Oscar, todos sus relatos interesantes. Eso nomás escuché por si acaso, porque me tuve que ir a ver que está toda la bella la feria con mucha gente. Queridas chicas, todo un éxito. La gente está muy contenta. Si vienen a los niños, acercarse, Dios mío, como de verdad, como si fuera con su Papá Noel, acercarse allí para ver esa cantidad de libros, comprar uno, más allá encuentran a su escritor. En fin, es una delicia. Y todos haciendo, allá apareció Virginia, pero todavía creo que no nos ve. Ah, ahí Ahí estaba estás. avisando. Es que te fuiste, pero yo aparecí. Me caí. Está muy bien, gracias. Pero cómo no. Les estaba contando cómo está la feria afuera, Bueno. está una belleza, la verdad. Un exitazo, pero quiero que sepan que nada hacemos solo, absolutamente nada. Todo es cuando vamos de la mano, poniendo lo mejor de nosotros mismos. Y así que es como que vamos rompiendo fronteras, pero con todo ese esfuerzo lleno de amor y pasión, ¿no? Porque sin pasión y trabajo duro, o sea, es las dos cosas bien combinadas. Así que, bueno, yo las dejo despedirse o sigan. Son las 52. Te dejo con ellas. Yo nomás voy a estar escuchando, Virginia. Con ellas y ellos, por si acaso. Bueno, a mí se me congeló la imagen, no sé si me pueden escuchar. Te escuchamos. Yo te escucho. Te escuchamos. Sí, yo te escucho. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola. Ah, ¿me escuchan? Se está cortando un poco. Bueno, ya se terminó de cortar directamente. Sí. Nosotros tres quedamos solitos, ¿no? Solitas. Pero me encanta, yo creo que ya como que el internet de Virginia ya decidió que la charla se acabó. Creo que no le interesó mucho lo que está. Ya decidió. Chicos, ni tan solitos, porque Ahí ella estoy. aparece, yo aparezco. Quedémonos aquí nomás, despedite. Yo no voy a molestar, voy a estar escuchándolos, por si acaso. Bueno, no sé qué quedaste, Oscar. Estabas hablando vos la última vez, Sí. Cuando te perdí. Sí, bueno. Sí, ya había terminado justo el momento que te has congelado. Creo que en ese momento sí habíamos concluido. ¿Paso a otra pregunta? Sí. Ah. Sí. Bueno, quería hacerle a Mónica una pregunta, sigo con su lenguaje poético, pero por ahí desde el proceso de escritura, ¿no? Me gustó que en la presentación de tu libro hablaste de buscar la mística de las palabras, comparaste a como la parte de la escritura como montar un caballo salvaje, porque tenés que estar en crear esa experiencia fuerte y tener como ese impulso, pero a la vez ejercer un poco de control, o sea, tratar de no caerte de ese caballo salvaje. Y esa es una pregunta. ¿Cómo encarás tu proceso de escritura? Y después, por ejemplo, en Slasher, me encantó cómo está esa búsqueda también son dos hermanas gemelas, una que es sordomuda y la otra que trata de
transmitirle las experiencias de los sonidos, que es algo como sumamente difícil y que a vos te sale también. Bueno, obviamente hay muchas más cosas atrás de ese cuento, que es un cuento impresionante. Justamente las dos gemelas se dedican a la música experimental, y bueno, cómo esa otra gemela le va describiendo la música que escuchan, ¿no? Le dice, suena radiografías negras a claveles en fiebre, a torbellinos, a torbellinos musculares, al deshielo del ático sobre el monte Venus. Bueno, no, te dejo hablar a vos porque si no me cuelgo hablando mucho. Bueno, a ver, ¿cómo enfrento el proceso? Para un poco ligar lo que estaba diciendo antes, ¿no? Con el tema del misterio y del instinto, que igual eso tiene que ver también con la metáfora bastante manida del caballo, pero cuando hablo necesito recurrir a esas metáforas manidas, porque me sirven. Bueno, en realidad yo creo que precisamente como me interesa mucho el tema del misterio y de los abismos que están, digamos, que ya están implícitos en el propio trabajo con la palabra, ¿no? Como en esas fallas, ¿no? De esas fallas que están en el lenguaje, y que a mí eso es lo que me parece lo más fascinante. En realidad, mi proceso de escritura tiene que ver con un descubrimiento a través del mismo ejercicio con la palabra. Por lo tanto, no tengo un proceso de escritura muy digamos que eso, que no se basa en una planificación previa. La historia para mí, por ejemplo, es algo bastante irrelevante. A ver, que sí, por supuesto que tiene importancia porque es los cimientos de lo que estoy escribiendo, pero no es la razón por la que escribo, y es casi algo que se me da fácil, o sea, o yo hago que se me dé bastante fácil, porque la historia es como en las narraciones orales, ¿no? En realidad quieres hablar del miedo, en realidad quieres hablar del deseo, en realidad quieres hablar de la voracidad, y entonces te vas a inventar una historia sobre una mamá que vive en una casa aquí en el bosque y que pasa esto y esto y esto. Esa es la historia, o sea, como la historia en realidad es casi anecdótica y que sirve para hablar de cosas que son más complejas, y el fondo en realidad tiene que ver con esa complejidad que habita en el lenguaje y en la experiencia de la carne, o sea, y también esa profundidad psicológica, ¿no? Que se va a vivir a través de los personajes. Entonces, si quieres, mi proceso no es muy planificado porque la historia la voy armando sobre la marcha siempre. Y por ejemplo, en el cuento que contaste de Slasher también la fui armando sobre la marcha. Yo siempre empiezo con unas determinadas ideas. Digamos, cuando empecé el cuento tenía en claro la imagen de estas gemelas y que iban a un concierto, a un festival ruidista. Y sabía que entonces pues ellas iban a hacer ruidismo también, y que una era sordomuda y otra no, y que una tenía fantasías amputatorias hacia la otra. Eso tenía, pero no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar en el festival, no tenía ni idea ni siquiera del centro del relato, que no es nada de eso, sino de la experiencia familiar que tienen ellas, ¿no? Con la madre y con un incesto que ellas no han presenciado, pero que intuyen todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que es tan central, ni siquiera estaba en mi cabeza cuando empecé a escribir el cuento, o sea, como no, es algo que voy armando sobre la marcha, que lo voy descubriendo, ¿no? Es un proceso más de ejercicio de tensiones, de tensión y de búsqueda de cómo, si quiero hacer esta investigación sobre, digamos, una investigación literaria, que suena muy académico, suena horrible, pero bueno, una exploración, una indagación, realmente tengo que trabajar con las herramientas que tengo narrativas para generar una historia que me dé la posibilidad de luego manejarme con ese desbocamiento en el lenguaje, ¿no? O sea, para que no sea gratuito mi desbocamiento, quiero decir, ¿no? Como que haya algo, una plataforma que me dé ese impulso. Pero sí, es un poco así. Yo te diría que mi proceso es ese. Y luego hay mucho pulido, pero muchísimo pulido. O sea, el trabajo de los borradores, o sea, siempre tengo un borrador y luego tengo 2 o 3 o 4 borradores de lo que escribo. Y ahí sí que hay un trabajo de pulido muy oficioso, muy además por supuesto, cuando ya tengo el primer borrador, ya hay una escritura muy potente, como que trato de que tenga mucha sonoridad, mucho ritmo y tal,
pero luego en el pulido ya es como cuando estás puliendo un poema, ¿no? O sea, en ese sentido de, bueno, sí, ya está aquí el sonido, pero aquí se te va un poco, ¿no? Vamos a pulir esto, vamos a arreglar esta pequeña palabra que si la cambias con esta no solo que suena mejor, sino que realmente le da posibilidades a la oración que esta de acá no le da, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Que en el pulido son esenciales y que marcan la enorme diferencia entre un texto que está bien y otro texto que puede estar, pero brutal, ¿no? Entonces sí que trato de hacer eso. Entonces, sí, pues ya para terminar, como que mi proceso tiene mucho más que ver con la experiencia de la escritura propiamente dicha que con lo que está alrededor de la escritura, que es contar la historia, si es novela o es cuento, si es poema o es poesía, ¿no? Como esas cosas son más como, no sé, para mí son menos interesantes, ¿no? Es esa pelea con el lenguaje, con la escritura misma y lo que puede darme a mí como persona que está escribiendo y que escribo por esa pulsión, ¿no? Lo que a mí más me estimula, ¿no? Y mi proceso, por lo tanto, está todo atravesado por esa centralidad. Bueno, estamos muy mal con la señal. Creo que se volvió a cortar. Se volvió Sí, a cortar. Ah, bueno, pero estamos... ahí está. Ah, no, te escuchamos. Perdón, pero es terrible. Uh-huh. De a ratos los escucho y de a ratos no, es como una... Bueno, tenía una pregunta para Ari, Oscar, para los tres, y además hay preguntas del público, y ya son las 4 ahí en Bolivia. Bueno, voy a seguir con la pregunta que tenía para Ari. Ustedes están congelados, yo no sé, va un poco sobre la libertad o las formas de ver de las, por ejemplo, muchos de tus personajes están acorralados por la sociedad, ¿no? En cierta forma. O se ha ido. La perdimos. Lo puedo contestar sin que esté, puedo hablar de eso. Sí, ¿no? Claro. Yo a Oscar y a Mónica los veo perfecto, a los dos. Sí, yo también sí, y yo también los veo a ustedes perfecto. Sí, ¿Puedo ir para ahí, Mónica, también? ¿Puedo ir y salimos, hacemos algo, no? ¿O estás confinada? A mí me encantaría, pero Es una propuesta. Bueno. Pobre Virginia sale y entra, ¿no? Sí, y ahora creo que va a entrar, pero está así como lento el internet. Bueno, ahora sí estoy. Voy a leer alguna pregunta del... Y estamos en vivo, ¿no? Bueno, acá tengo una pregunta de Liliana Colanzi para Oscar. Dice, has dicho que la visión que ha primado sobre la paz ha sido la de Sáenz, que privilegia la marginalidad y la vía negativa del alcohol. ¿En qué otras genealogías literarias te reconoces o te interesan? Abrazos y saludos a los 4. Bueno, saludos a la Lili, que hace años, cuando ella todavía vivía en Santa Cruz, pues nos encontrábamos igual en las ferias del libro de Santa Cruz y de La Paz. Y una vez, justamente con ella, estábamos conversando sobre esto del parricidio literario, ¿no? Porque ella decía que Roberto Bolaño le gustaban los detectives salvajes porque justamente trataba de cómo este odio de los infrarrealistas a Octavio Paz, ¿no? Porque Octavio Paz ya lo había hecho todo y no había dejado campo, pues, para que se haga nada nuevo en la literatura. Rompieron con el padre, pues, tratando de crear un movimiento que sea muy diferente, digamos, a lo que consideraban que era un canon, una rosca, ¿no? En La Paz, bueno, no sé, probablemente Jaime Sáenz no sé si será muy conocido afuera, pero probablemente para algunos sí, para otros no.
pero ha marcado un canon porque pues ha llegado a ser el poeta y el escritor más importante de Bolivia, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Jaime Sáenz muere en el 86, dedicado mucho a la poesía, entonces ha escrito ópera, ha escrito teatro, ha escrito novelas, ¿no? Ha escrito una novela fundamental de Bolivia que es el Felipe Delgado. Entonces había un canon, ¿no? Había un canon que se repetía en este tipo de nocturnidad. El escritor boliviano cochabambino Ramón Rocha Monroy decía que las literaturas en Bolivia son muy diferentes porque en La Paz hay como que esta tendencia a repetir este canon que a algunos les molesta, ¿no? Y que hay esta presencia sainciana, ¿no? Y me han calificado justamente de sainciano por sainciano, aunque no, seguramente he tenido mucha influencia porque pues, cuando era adolescente y joven he leído muchísimo y participé en muchas actividades sobre este escritor. Pero sí, había la necesidad, digamos, de romper ese tipo de canon, si se puede, ¿no? Obviamente yo no lo he hecho, pero han habido algunos escritores que han estado cerca de ahí, como por ejemplo Adolfo Cárdenas con Periférica Boulevard, ¿no? Ha estado también Humberto Quino, un poeta paseño, ¿no? Entonces es toda esta visión que en un momento, pues, ha empezado a generarse como un canon y que hay otros escritores, escritoras que han intentado ir más bien por otros lugares, ¿no? Como una nueva generación de narradores como Rodrigo Urquiola, como Daniela Beranga, ¿no? Como Gabriel Mamani, que ganó el premio de novela el año pasado. Entonces, sí, aparte de Jaime Sáenz, pues, no sé, bolivianos, sobre todo Cerruto, Augusto Céspedes, ¿no? He intentado rescatar esa parte de que pues, me gusta mucho la historia, entonces necesitaba alimentarme también de lo que hacían estos escritores. Bueno, muchas gracias, Oscar. Voy a leer una pregunta, justamente me manda acá Edmundo Pasoldano una pregunta para Ari, que es justamente tiene que ver con la pregunta que le iba a hacer. Él pregunta, ¿tú crees que hay mucha presión de los editores para escribir obras políticamente correctas? Y bueno, yo iba a agregar con mi pregunta, ¿no? Que por un lado hay una censura, por otro lado piden diversidad. No sé, ¿qué opinas de esta censura? O si es... Se ha ido otra vez, Virginia. La bueno, censura. Pero te hice una pregunta, así que tú puedes ir respondiendo, Ariana. La pregunta censurada, quedó censurada la pregunta. ¿La respondo o no? Se fue la maestra. Sí, yo diría que sí porque él te la hizo, entonces aprovecha y mientras ella se va uniendo. Sí, por favor. Qué dilema, ¿no? Para los escritores, qué dilema para el arte en general este periodo, este momento. No sé si todos sienten lo mismo. La corrección política, ¿me escuchás, Virginia? La corrección política, ya sea por ejercicio de presión implícita o explícita, pero más bien implícita porque es elegante, ¿no? Y por eso es más eficaz, de editores o de la crítica o de los lectores o de las redes sociales o del gusto dominante, la ideología dominante, hace estragos. Lo que pasa que no se ve. Yo cuando leo una novela no veo todas las capas anteriores, todas las versiones anteriores, escritas o imaginadas, que no se escribieron porque era mejor no escribirlas para poder tener más público, ganar un premio, que no te acusen de racista o de homofóbica o misógina o transfóbica o etcétera, o antiecológica o nazi o etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va sedimentando como capas de autocensura incluso en nosotros que estamos acá o nosotras que estamos acá, que fuimos educados más o menos en democracia, más o menos en países occidentales en los que se podía hablar. No quiero imaginar para otros países. No sé, sí, creo que hay mucha presión para escribir de un modo u otro, incluso mucha presión que no es una presión, ninguno de nosotros nos van a venir a decir en páginas de espuma
en Candaya, en Anagrama o en donde sea, no nos van a venir a decir escribí esto, pero es más bien el espíritu de una época que las redes sociales que linchan o censuran a quien no pertenece y no entra en cierto canon, en cierta corriente ideológica, política. Salirse, zafarse de esa corriente como un río salvaje, ir por otros ríos, me parece el gran desafío y el gran mérito del arte ahora, en este momento del siglo XXI. No sé qué pasará en el siglo que viene, no lo veremos, pero no sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero todo está dado para que escribamos todos más o menos lo mismo. No digo que las voladoras no tan groseramente que se parezca a Liliana Kolansky lo que escribe a Gabriela Cabezón Cámara, pero digo que todo está diseñado para que escribamos todos dentro de un rango cierto de ideología, ¿no? Y me parece un poco catastrófico, por no decir catastrófico. Ha habido épocas de una mucha mayor libertad, infinita mayor libertad que esta, ¿no? Entre guerras, por ejemplo. Hola, bueno, acá volví. Lamento estas caídas. Me piden que cortemos, que se acabó el tiempo. Quedan preguntas del público y también yo tenía preguntas mías, pero bueno, me parece que tenemos que despedirnos acá porque están los invitados de la mesa que sigue. Les agradezco muchísimo a los tres por haber estado acá y bueno, lamento que hemos tenido una dinámica interrumpida, por lo menos hacia el final. Igualmente fue muy enriquecedora y bueno, me despido de todos ustedes y del Encuentro Internacional de Narrativas. Los dejo a cada uno de ustedes si quieren decir alguna palabra de despedida. No, yo que muchas gracias y que ha sido un placer escucharlos a Oscar y a Ariana. Encantada. Igualmente, yo me siento terriblemente privilegiado de haber compartido Ari, con Mónica y con Ariana. Y muchas gracias por la invitación. Igualmente, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, lamento el desperfecto técnico. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, y con esto cerramos el cuarto Encuentro Internacional de Narrativas y la verdad que es un lujo haberlos tenido y haber podido charlar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, para el público, vean la información que hay en los comentarios sobre dónde conseguir los libros de estos autores tan grosos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chao. Chao, gracias, chao.